Ha llegado a nosotros un comunicado, un oficio en realidad, no es un comunicado, es un oficio que se le dirige al señor Mario Candelario Contreras y Bárcena, presidente del directorio de Petroperú. Junta General de Accionistas, dice, bajo la modalidad de Junta Universal, referencia a la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú. A ver, en concreto lo que dice aquí es que el Ministerio de Energía y Minas está convocando para mañana una Junta de Accionistas de Petroperú para solicitar al ministro de Economía y a la viceministra de Hacienda que respalden al gerente Hugo Chávez. Miren ustedes, el ministro de Energía tiene 3 votos en la Junta de Accionistas, mientras que el MEF solo 2. ¿Cuál es la agenda de la convocatoria? Respaldar a Hugo Chávez y culpar a la Contraloría de que Pricewaterhouse haya decidido no auditar los estados financieros de Petroperú. En concreto, los bonos de Petroperú no valen nada. Son los llamados bonos basura, ¿no? Así han sido catalogados. Pero bueno, está la defensa ahí cerrada al señor Hugo Chávez, pese a no solamente que los bonos hoy, digamos, que Petroperú haya sido dilapidada de esa manera y que el valor de Petroperú, otrora empresa, una de las más grandes en el Estado peruano, hoy haya caído donde ha caído. Vamos a ver, seguiremos eso de cerca. Les decía que ya está con nosotros Yaneiri Boyer, presidenta de Servir. ¿Cómo le va? Encantados de tenerla aquí. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, porque tantos temas se nos están pasando, entre Fujimori, entre la vacancia y todo lo demás, pero aquí hay algo sumamente grave que está ocurriendo, que hemos tenido oportunidad de poder revisar, porque Servir, a ver, hay instituciones en el Estado ejecutivas y hay instituciones transversales, ¿no? Esa es, creo, una primera buena explicación para entender por qué la propuesta de la ministra de Trabajo podría ser perjudicial para Servir. Díganos por qué. Efectivamente, creo que lo primero que se tiene que comprender es cuál es la razón de ser de Servir. Servir tiene por propósito poder procurar las mejores personas para el Estado a fin de que éste pueda prestar los mejores servicios a la población. Correcto. Sobre todo a los que más lo necesitan. Y en ese sentido es que procuramos el mérito, servidores íntegros, con capacidades y sin consignas partidarias. Entonces, en ese sentido, es importante que Servir se encuentre en el centro de gobierno o en el llamado centro de poder, como lo diría la OCDE, porque de esa manera podamos estar en condiciones de ser transversales, poder decirle a un ministro, a una ministra lo que tiene que hacer para gestionar a sus recursos humanos, poder coordinar con gobiernos regionales, gobiernos locales, con organismos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, eso solamente se puede hacer estando en el centro del poder, como lo ha dicho ya la OCDE en su informe de gobernanza pública del 2016. Entonces, solamente estando en el centro de gobierno podemos hacer eso. Es más, hay experiencias comparadas en la OCDE, como por ejemplo Colombia, que tiene su sede, o sea, nace la entidad rectora del Servicio Civil de la Constitución y reporta directamente al presidente de la República. Y encontramos también cosas similares en Chile. Entonces, en ese sentido, estar en el sector en trabajo, en un Ministerio de Trabajo, es reducir los alcances que tiene Servir. En segundo lugar, creo que es importante señalar que el servicio civil es mucho más que empleo. O sea, ver el servicio civil como empleo o como derecho al trabajo es una visión muy pequeñita, muy reduccionista. Servicio civil es cómo hacemos para que el Estado preste los mejores servicios teniendo a las mejores personas. ¿Cómo llegamos a las mujeres violentadas a través de los centros de emergencia mujer y cómo es que tenemos ahí las mejores personas para poder atender estos casos complicados? ¿Cómo es que en los programas sociales tenemos a las mejores personas dirigiéndolo para que puedan estar en condiciones de hacer la focalización que corresponde y llegar a los más pobres del país? Que tu DNI te lo puedan dar oportunamente y no en meses desde que tú lo solicitas. Exacto. Entonces, servicio civil es servicio a la ciudadanía. Y hay un detalle también muy importante, Jaime, que hay un informe de la Secretaría de Gestión Pública, de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado el 14 de enero de este año, en el cual se señala con mucha concreción y claridad técnica por qué Servir no debe pasar al Ministerio de Trabajo. Dígalo en pocas palabras, ¿por qué? Porque puede ser una discusión que, al sonar muy técnica, carece de entendimiento. ¿En qué perjudicaría ese servicio al ciudadano que Servir procura desde diferentes plazas
o procurando buenas plazas, ¿qué haría de malo y negativo que pase al Ministerio de Trabajo? Este informe es bien claro en señalar que Servir perdería independencia y autonomía técnica. ¿Y eso qué significa? Significa que lo poco avanzado, es decir, hace 15, 20 años, nadie hablaba ni discutía sobre qué son perfiles, idoneidad, capacidades en el Estado. Claro, y ese es un trabajo silencioso que ha venido desarrollando Servir a lo largo de este año para poder llegar a este punto de estar en estas condiciones de discutir. Y han habido personas en el Estado que se han ido, que han sido íntegras, que realmente han estado al servicio de la ciudadanía, y ahora lo podemos sentir, por ejemplo, que ahora hay servicios que se están dejando de prestar, que un pasaporte ya no te lo entregan al día siguiente o a un clic de distancia como lo hacíamos ya hace unos pocos meses, ¿Y eso atrás. por qué? Porque estamos hablando de que las personas al servicio del Estado ya no están siendo las más capacitadas. Entonces, si Servir desaparece, las pocas reglas que se han creado para que hayan personas capacitadas en el Estado van a desaparecer. Entonces, hay un peligro en ese sentido de que Servir sea intervenida o sea anexada a un sector que no corresponde. ¿Qué se pretende para usted? Yo lo que creo es que sí es cierto que hay cambios que hacer, ¿ya? Yeah. Entonces, somos conscientes de ello, y desde el minuto 1 de mi gestión, en enero del año pasado que empecé, es que hemos empezado a hacer cambios. Y se los hemos comunicado también al Premier, y en esta consigna que él dio en su mensaje de investidura de fortalecer Servir, es que seguimos con esos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Lo primero es la reforma del servicio civil. Todos somos conscientes que ha avanzado con algo de lentitud, es cierto, somos conscientes, y que hemos hecho desde el minuto 1. Presentamos una propuesta, una estrategia para poder avanzar en reforma. Y ahora, y no conformes con eso, y además de haber simplificado procedimientos y pasar de 7 años para que una entidad pase a 6 meses, ahora estamos trabajando, ya le hemos presentado incluso al MEF, una propuesta para hacer un tránsito, implementar reforma de forma más transversal, más agresiva. Es decir, por ejemplo, que todas las personas que en el Estado hacen compras puedan pasar, ¿no? Que todas las personas que hacen inversión pública en el Estado puedan pasar. Una cosa más transversal. Entonces, ese es un proyecto que ya se lo hemos conversado al Premier y se lo hemos compartido al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y el Premier difiere de lo que dice la ministra de Trabajo? El Premier tiene por propósito, al igual que el presidente, de poder hacer llegar los servicios a los más pobres del país. Y en esas estamos. Porque parte de esos cambios también es llegar a regiones. El martes y el miércoles he estado en Cusco y ha sido impresionante la demanda de los servicios. Estuve con equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y con equipos de la Presidencia del Consejo de Ministros para poder dar asistencia técnica, y vinieron desde gobiernos regionales de Madre de Dios, de Puno, de Arequipa, de los gobiernos provinciales, municipales, de la Convención, de Quispicanchis, de Quillabamba, para pedirnos asistencia técnica, y hemos estado allí. Y hemos sido conscientes de la importancia de seguir llegando a regiones, y hemos formulado un compromiso serio en ese sentido. Y un tercer cambio que también es importante de Servir, que ya lo estamos haciendo, es poder también tener mayores conversaciones con las organizaciones sindicales, ¿no? Mayores debates, escucharlos, poder ver cuáles son sus preocupaciones, y en ese sentido poder seguir mejorando. Desde el Ministerio de Trabajo, ese diálogo horizontal con las organizaciones sindicales podría ser distinto y podrían, digamos, someterse a lo que las organizaciones sindicales tienen como interés. El punto es, Jaime, que el Ministerio de Trabajo tiene por actividades o por funciones esenciales promover el empleo y poder regular las relaciones entre trabajadores y empresa privada, ¿no? En el servicio civil nosotros no tenemos por misión promover el empleo. Al contrario, los servicios civiles más robustos buscan mérito, capacidad, integridad, y también controlar un poco el empleo, digamos, las dimensiones del Estado. Es un desconocimiento entonces de lo que es Servir, ¿no? Exactamente. Conocer las dimensiones del empleo para no crecer la planilla de forma desproporcionada. Si crece, tiene que crecer solo para poder atender las necesidades. Por ejemplo, estado de emergencia, pandemia. ¿Qué ha crecido? Sector salud, porque se necesitaban más médicos, más enfermeras, más vacunación, ¿no? Pero si no, eso en una etapa sin pandemia, ese empleo que crece tiene que reducirse.
Entonces, ¿ves? Estamos hablando de cómo hacemos para que el Estado funcione mejor y atienda las necesidades de la población. Y solo así creces y si no te retraes. Nosotros no promovemos empleo. Claro. Entonces es un absurdo que esté en el Ministerio de Trabajo. Claro, son actividades totalmente distintas. Clarísimo, clarísimo. Y esperemos... No me quedó muy claro. ¿El Premier Torres qué dice? El Premier Torres él apuesta por mejorar los servicios a la ciudadanía, apuesta además porque tengamos cambios en servir, mejoras en servir. Ya, pero lo de pasarlo a trabajo. Y estamos en ese camino. Ya. Él lo que nos ha señalado es que va a poder discutirlo en Consejo de Ministros y entonces podrá tomarse una decisión. Convencer a la ministra que esa no es una buena idea. Esperemos que así sea. Muy bien. Pero yo quisiera terminar esto señalando algo muy importante, Jaime. Sí. Que estas conversaciones, no se trata aquí de defender una silla, ni defender, digamos, una institución por defenderla. Aquí estamos en una defensa de lo que Servir representa para el país, ¿no? Y de lo que podría perder el país si es que se interviene Servir o se adscribe Servir con un propósito distinto al que fue creado, que es instaurar el mérito, la integridad, las capacidades en el Estado para tener mejores servicios para todas las personas a lo largo y ancho del país. Es tremendo, y este es un comentario personal, pero es tremendo cómo se sigue precarizando el Estado. Se sigue desandando lo poco de institucionalidad que se encaminó en los últimos 20 años. Es muy triste realmente. 20 hasta un poco más, 30. Yanneiri Boyer, presidenta de Servir, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido muy clara y elocuente. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con las cifras de las vacunaciones. A ver, mi impresión, por lo que les voy a leer, es que los números están bastante bajos, ¿ah? Ojo ahí. Con la primera dosis en un día tenemos a 9.578 personas más. 9.000, ojo. Con la segunda dosis tenemos 13.613 personas en un día. Con la dosis de refuerzo o tercera dosis, 22.304 personas. Números bajos para hacer un día de semana. Esos números bajos normalmente se reportan pues un feriado y eso, un fin de semana, pero bueno, así estamos. ¿Y cuánto vamos de avances en la tercera dosis? Dice aquí 68.58%, ¿no? Y en población vulnerable, ojo, y población en general, 41.6% vacunados con tercera dosis, dice el Ministerio de Salud en su reporte. Muy bien. Viene a continuación en RPP Televisión, los dejamos con En Primera Fila, lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches y buen fin de semana.